¿Cuánto énfasis hay hoy en día para que la verdad salga a la luz? ¿Pero cuál verdad? Bueno, la verdad que los hombres de Dios son aquellos que, primeramente, son fieles al Señor y reúnen características específicas que les distinguen entre los demás. ¿Cómo puede conocerse si una persona es un hombre de Dios? Si es una persona que ciertamente ama al Señor. Bueno, el apóstol Pablo, hemos venido estudiando, le dice a Timoteo cómo se distingue un verdadero hombre de Dios. ¿Cómo debe de comportarse un verdadero hombre de Dios? Veamos lo que dice 1 Timoteo 6:11. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, aquel que había dejado de ser un niño, que había tomado responsabilidades, que había estado buscando compartir el evangelio y que era aquel que iba a llevar la palabra de Dios y mantener a las iglesias. Durante Pablo estaba preso, durante Pablo estaba retenido en la cárcel, él estaba confiado que había desarrollado un discípulo, un hombre de Dios, Timoteo. Y el consejo que le da a Timoteo es la primera carta que escribe en el capítulo 6, en el versículo 11, le dice: tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Hablemos un poco en esta oportunidad de lo que es la constancia. Según la RAE o la Real Academia Española, es la firmeza y perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos. Wow, ciertamente este concepto nos tiene mucho de donde podríamos sacar uno que otro discurso motivacional, pero ciertamente nos interesa más ver qué es lo que dice la palabra. El apóstol Pablo, entre los consejos que le da a Timoteo, le dice que todo hombre de Dios se ha aprendido a esmerar. ¿Y en qué se ha aprendido a esmerar? Bueno, en la justicia, la piedad, la fe, el amor. Y hoy estamos estudiando lo que es la constancia. No solamente la estructura del concepto, sino que más allá, lo que dice la palabra de Dios. Y como siempre, no vamos a correr, vamos a aprender, enriqueciendo aún más el conocimiento de la palabra, lo que nos permitirá, conociendo, ponerla en práctica. Ahora, el primer punto en esta oportunidad: la constancia produce esperanza y madurez. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, consideremos las palabras de Santiago, aquel que había dirigido la iglesia en Jerusalén por mucho tiempo y que ante la persecución que se desarrolló, trató y buscó recopilar la esencia del evangelio y habla bastante sobre diversos temas, y en uno de ellos es lo que es la perseverancia o la constancia. Ciertamente Santiago, el capítulo 1, el versículo 3 y 4, les dice a la iglesia que está siendo perseguida, que está en una situación difícil, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros. Mira qué palabra más poderosa: para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Ciertamente una poderosa palabra. ¿Por qué es poderosa? Pues ciertamente el apóstol está haciendo el énfasis de la importancia de la constancia. Es decir, la prueba de nuestra fe es ser constantes. ¿Por qué? Porque aquel que no ha creído, simple y sencillamente, un día está aquí, otro día está allá. Y no es en que esté en un lugar específico. Nos referimos a que no es constante en su estilo de vida. Porque tal afirmación poderosa nos habla de algo que va más allá de un simple hábito religioso de asistir a un determinado lugar. Es una persona, nos está describiendo la constancia, a lo que se refiere, que es prueba de la fe. Es una persona que se ha determinado a guardar los valores del reino de los cielos, que se ha determinado a perseverar en la obra de Dios, aún en los tiempos de desafío, aún en los tiempos de dificultades. Los cristianos experimentaban persecución, y ante tal situación, muchos de nosotros pudiéramos desanimarnos. Vivimos en un tiempo en el cual el evangelio, pues en muchos países, se nos permite compartirlo
sin experimentar persecución o temor por nuestra vida o nuestras familias. Pero ciertamente hay países en que no es así. Hay países en que afirmar que creemos en Cristo Jesús es jugarnos la fe, jugarnos la vida, es exponer a nuestras familias. La iglesia que estaba en esos tiempos estaba experimentando un entorno meramente hostil. ¿Por qué? Porque decían que afirmaban que antes que cualquier hombre pudiese honrarse, no era el emperador, el Señor, era Jesús, el Señor. Y ciertamente afirmaciones como esa llevaban a la iglesia a un punto de inflexión en el cual había que afirmarse, había que manifestar esa constancia que Santiago describe como prueba de la fe. La constancia también dice, debe llevar a término la obra, porque no se trata solo de soportar pasivamente los problemas, sino que estamos hablando de una perseverancia activa, una perseverancia llena de fe. Ciertamente esto nos indica que no debemos dejar la comunión con Dios. La constancia es prácticamente el desarrollo, la puesta en marcha de la fe, lo que nos lleva a mantener la comunión con Dios, como hemos dicho, aún en los tiempos más difíciles, en las crisis. Recordemos el proceder de este siervo de Dios llamado Daniel. Allá en Daniel, en el capítulo 6, usted sabe que Daniel tenía muchos enemigos porque era un hombre íntegro, en el cual pues, el rey Darío había puesto una gran confianza. Ciertamente, era el principal de todos aquellos hombres, de todos sus consejeros, y eso creó celo. Porque como hemos explicado aquí en Tips y Pensamientos Bíblicos, cuando una persona actúa con integridad, actúa con honestidad y se esfuerza por superarse, siempre va a crear celos, siempre va a crear una condición en la cual aquel que no se está esforzando, que no está haciendo nada por mejorar, va a sentir celo, va a sentir envidia y va a querer que aquel que lo está haciendo, pues no le salgan bien las cosas. ¿Por qué? Porque ciertamente, bueno, saludamos a todos los amigos que nos están mandando esos saludos, muchas gracias. Ciertamente, una persona que con envidia lo que quiere es que el otro ya no fluya, que el otro ya no avance. ¿Por qué? Porque hace resaltar que él mismo se ha quedado estancado. Hace resaltar que esta otra persona se ha quedado en la oscuridad, porque el que está haciendo luz hace siempre resaltar la oscuridad. Y ciertamente, con Daniel, aquellos hombres que también estaban queriendo llegar al puesto de él, tenían celos y buscaban atraparle, pero no hallaban qué hacer, hasta que pensaron que Daniel tenía la costumbre de orar a su Dios todos los días. Entonces llevaron un edicto engañoso al rey Darío para que lo firmara con las leyes de Media y de Persia, las cuales no podían ser abrogadas. Y el edicto decía que durante un tiempo ningún hombre debía orar a otro que no fuera a el rey. Prácticamente daban la impresión de que querían exaltar un respeto, que querían exaltar prácticamente al rey, pero lo que querían hacer es atrapar a Daniel, porque la pena por faltar a este edicto sería la pena de muerte. Pero vemos lo que hace Daniel cuando se entera que el rey Darío engañado había firmado este edicto. Dice que en Daniel capítulo 6 versículo 10, que se ve a Daniel y ante la crisis, óigame, esto no soltó la comunión. Vamos a leer ya el versículo, pero recuerda esto. Ante la crisis no sueltes la comunión. Aunque esté en peligro tu vida, aférrate a la mano misericordiosa del Señor, porque ciertamente lo más valioso que podemos tener en esta vida es la comunión con Dios. Dice que es fuerte esta palabra, pero dice que cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían hacia Jerusalén. ¿Y sabes qué hizo ahí? Ahí se arrodilló y se puso a orar y alabar a su Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Es decir, no soltó su comunión con Dios. Y tú conoces el relato bíblico, ¿sabes lo que pasó? Dios utilizó aquella prueba, aquella dificultad para crear
esa madurez en este hombre de Dios para afirmar aún más esa madurez de este hombre de Dios, y no le dejó solo. Dice el relato bíblico que cuando vinieron aquellos hombres le echaron mano y él fue echado al foso de los leones. Dice la palabra que Dios envió a su ángel y guardó a Daniel. Y el rey Darío, muy preocupado por su amigo, por su consejero, al día siguiente llegó quizás con pesar allá donde estaba Daniel atrapado y preguntó: Daniel, ¿tu Dios en quien confías pudo librarte? Y Daniel le dijo: no he hecho nada malo, oh rey. Y el ángel del Señor vino y tapó la boca de los leones. Imagínate a Daniel rodeado de leones hambrientos, pero ninguno de ellos le tocó o le hizo daño. ¿Por qué? Porque Dios preserva y fortalece esa madurez de sus siervos. Dios hace que poco a poco, a través de las pruebas y las dificultades, vayamos teniendo aquella integridad, aquella perfección. Ahorita posiblemente muchos de nosotros aún somos débiles, aún cometemos errores, aún tenemos situaciones que arreglar. Pero déjame decirte, Dios ha puesto sus ojos en ti y Él quiere que tu fe crezca, que tu fe se afirme. Entonces vamos a experimentar situaciones, problemas, quizás algunas crisis que nos van a ayudar. Yo sé que ahorita quizás te duele, quizás ahorita sientas la carga, quizás ahorita sientas la dificultad, pero déjame decirte que estas situaciones están permitiendo que tú demuestres esa constancia, que tú te esfuerces por mantener la comunión con Dios, pase lo que pase, porque eso te va a traer un resultado. Déjame decirte, mi estimado, si tú te aferras a la mano de Dios, a la diestra del Señor, eso te va a traer un resultado. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que tú vas a madurar, que vas a fortalecerte en tu fe, que vas a dejar de ser un niño, que vas a pasar a ser una persona que demuestra con hechos, no con palabras. Las palabras, puede decir alguien, se las lleva el viento. Y sabes, aquí en Tics y Pensamientos Bíblicos manejamos un concepto. No es que tanto puedas decir de Dios, es que tanto puedas vivir para Dios. No son las palabras las que te hacen testificar, son tus hechos los que demuestran la gloria de Dios en tu vida. Ciertamente, si tú tienes comunión con Dios, en su momento Él va a orar, Él va a manifestar su gloria en tu vida. Por tanto, no te desanimes. Mi hermano, mi hermana, no te desanimes, porque Dios está trabajando, está fortaleciéndote. Solo mantén desarrollada esa constancia, solo esa perseverancia, porque ciertamente los hombres de Dios hemos de experimentar situaciones difíciles. Los hombres de Dios no somos perfectos, tropezamos y caemos una y muchas veces, pero sabes, la constancia en buscar la comunión con Dios es lo que nos mantiene fortalecidos. Tú sabes el relato de David, aquel dulce cantor de Israel que cometió pecado con Betsabé. Tú sabes y has escuchado cómo Natán llegó a decirle: tú eres ese hombre que mató a Urías Eteo y tomó a su mujer, y ahora hiciste que los enemigos de Dios hablaran de él, que se burlaran. Y entonces, ante aquella confrontación tan fuerte, David aún tuvo en su corazón una cosa: no se preocupó tanto por el juicio y el castigo, como porque no se quitara la comunión que tenía con su Dios. Y tú ves el Salmo 51 que decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. Bienaventurado el varón cuyos pecados son perdonados. Tú puedes ver a un David orando y clamando que la presencia de Dios, la comunión con su Dios, era lo más importante. Somos seres humanos. Ninguno tiene una aureola o ninguno nos han salido alas, pero sabemos que la comunión con Dios es lo más importante en nuestras vidas. Tropezamos y caemos, sí, mi amado hermano, sí, mi amada hermana, soy uno. Pero sabes, el Señor me ha mostrado que lo más importante en esta vida es mantener la comunión con Él. Y por eso esta palabra de la constancia es tan importante. Como punto número 2, que solo vamos a tomar 2 puntos para hablar de este tema. La constancia
es fundamental para alcanzar las promesas. ¿Sabes? El escritor a los Hebreos menciona una palabra muy poderosa. Dice que allá en los Hebreos dice la palabra: así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar. ¿Qué es perseverar? Ser constantes. ¿Para qué? Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. No se trata, mi estimado, de que vamos a poder recibir esas promesas maravillosas sin perseverar en la fe. Porque ciertamente la constancia, eso de perseverar, es lo que muestra esa fe, esa confianza en Dios. El escritor de los Hebreos estaba diciendo a los cristianos, le está diciendo a esos hombres que enfrentaban persecución, a esos hombres que enfrentaban tentaciones de abandonar su fe, les está hablando: no pierdan la confianza, porque va a haber grande recompensa. Ustedes necesitan perseverar, les dice. Ustedes necesitan ser constantes para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Hay promesas para tu vida. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Pero, ¿qué necesitas? Ser constante. ¿Estás experimentando persecución? Sé constante. ¿Estás tentado por las cosas de este mundo? ¿Has tropezado y te sientes que quieres mejor huir del Evangelio, correr, apartarte de tu fe? No lo hagas, sé constante. Ser constante en tu fe es clave. No estamos en una carrera de velocidad. Estamos en una carrera que vamos de resistencia, paso a paso, mirando al blanco perfecto que es Cristo. No mires tus errores porque somos humanos. Mira a Cristo, clama a Él, ruégale a Él. Cuando obedecemos a Dios, nos levantamos y clamamos misericordia y seguimos, aunque sea, si no podemos ya correr, caminando, y si no podemos caminar, quizás gateando, si no podemos gatear, quizás arrastrándonos, pero estamos luchando por no detenernos en la carrera de la fe. El Señor lo valora, ¿sabes? Y hay quienes dicen: no, pero los hombres de Dios siempre están fuertes. Los hombres de Dios no lloran. Los hombres de Dios son perfectos. Los hombres de Dios son súper íntegros. Los hombres de Dios no cometen errores. Te voy a decir algo. Y la Biblia plasma estas historias para que comprendamos. Y voy a leerte la palabra tal cual. Ese relato de Primera de Reyes, capítulo 19, si no mal recuerdo, donde dice que, hablando Elías, viendo que cayó fuego del cielo, la gloria de Dios se manifestó, decapitó a los profetas de Baal, le llevó al pueblo a reflexionar que Baal no era Dios, sino que Jehová era Dios. Pero dice que a pesar de todo eso, hay un punto en su vida que luego Jezabel viene con la promesa de matarle, y Elías huye. Ya estaba cansado, había estado tenso todo el día, había puesto toda su confianza en Dios. Dios había manifestado, pero sentía que tras una ola venía otra, tras una ola venía otra. Había tenido una gran lucha espiritual, él contra 500 profetas de Baal. Ciertamente había un ambiente espiritual súper tenso, y él, como todo ser humano, estaba cansado. Estaba cansado. Quizás tú, mi amado hermano, estás cansado en esta hora de tanta lucha, de tanto esfuerzo, y ya no hayas que hacer. Ya te sientes débil, pero déjame decirte, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, también nos debilitamos a veces. Dice la palabra que cuando él se sintió así, dice que él se fue, llegó al desierto, caminó todo un día y una noche. Dice allá en 1 Reyes 19:4, y caminó todo un día por el desierto. Elías llegó a donde había un arbusto. Dice que se sentó a su sombra, a la sombra de aquel arbusto, con ganas de morirse. ¿Cuántos habrán pensado alguna vez en el suicidio?
Dice que Elías así se sentía. Él se sentía morir, quería morir. Y decía, basta, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Ciertamente, ante esas situaciones que nos sentimos decepcionados de la vida, Dios no las pasa por alto. Dice la palabra de Dios que vino el Señor y envió su ángel. Dice que para alimentarlo, para fortalecerlo, para decirle, tú tienes aún que andar, ve hasta el monte Horeb. Y tú puedes seguir viendo el relato de 1 Reyes 19, pero vas a ver una porción poderosa que quiero compartirte en esta hora. Dice en 1 Reyes 19, del 11 al 13, y creo que el versículo 11 es uno de los más largos que he leído este día. Dice la palabra en el versículo 11, el Señor le ordenó, porque déjame decirte, Dios se le aparece a este hombre del Señor. ¿Cómo? Dije que no fue en el terremoto, no fue en el huracán, no fue en aquella situación de fuerza, de estruendo donde él se manifestó, fue en un silbo apacible allá en el monte Horeb. Y en el versículo 11 tú ves que dice que el Señor le ordenó, sal y preséntate ante mí en la montaña, porque yo estoy a punto de pasar por ahí. Mira cómo Dios no le exigió. Él conocía su mala condición. Él conocía cómo se sentía Elías. Él sabía que ya había quedado sin fuerzas prácticamente. Aún se sentía que no era un buen profeta de Dios, porque él dijo, basta ya, no soy mejor que mis antepasados. Cuando era un hombre de Dios. Pero mira cómo la depresión nos puede llevar a un punto difícil. Mi amada hermana, mi amado hermano, si estás en depresión, oye, no creas que has caído de la gracia por eso. Dios te conoce, Dios lo sabe. Dice que como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces, dice la palabra, oyó una voz que le decía, oye, ¿cómo le decía esta voz? ¿Qué haces aquí, Elías? Alguien puede decir, es que Dios no lo sabía. Sí, Él lo sabía. Pero ¿sabes qué es lo importante de esto? Que Dios quería. Él anhelaba hablar así cara a cara con Elías. Un momento de intimidad. Un momento que lo volviera a empoderar, a llenar de su presencia. Un momento glorioso en el cual pudieran estar juntos en comunión. Y Él empieza hablándole. El Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Tanto amor muestra que Él empieza el diálogo y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y las palabras de Elías le responde ese discurso que tú puedes ver en todo el capítulo 19. Tenía gran temor de ti. Y empieza Elías a decirle pues todo lo que había hecho. Ciertamente, Elías había sido constante en su fe, había actuado, había obrado. Pero ser un siervo de Dios no nos quita el que en algún momento vamos a estar cansados, vamos a sentirnos totalmente agotados. Y Dios lo sabe, porque sabe que somos carne, no somos superhumanos. Tú no eres un superhermano que nunca se cansa, que nunca se fatiga. Oye, te vas a cansar en un momento dado. Tu fe se va a poner al límite en un momento dado. Y quizás tras una gran lucha espiritual y una victoria, luego tú te vas a sentir cansado, fatigado, quizás hasta frustrado como Elías. Deprimido quizás. Porque las cosas no fueron después como tú esperabas, ese avivamiento permanente. Pero, ¿sabes qué? Tú has hecho la obra, tú has hecho
la voluntad de Dios. Y nosotros dependemos de Dios en todo tiempo, en todo momento, porque Él es quien te fortalece, mi amada hermana, mi amado hermano. Él es quien te renueva de fuerzas, cual águila, mi amado hermano, mi amada hermana. Él es quien te va a dirigir. Tú quizás no tienes dirección, un propósito, un sentido claro, pero si eres constante, si te esfuerzas hasta donde las fuerzas te den, clama al Señor y Él va a hacer una realidad sus promesas en tu vida. Porque ¿qué pasó con Elías? Bueno, Elías recibió nueva fuerza, cual las fuerzas de águila. Dios le levantó, le fortaleció, le renovó, le dirigió a su nueva misión. Encontrar un sucesor, encontrar un hombre que iba a nombrar rey, encontrar un tiempo de gloria en el cual iba a estar nuevamente en la presencia de Dios. Tú conoces el relato bíblico. Elías fue llevado en un carro de fuego. Tú conoces cómo Eliseo se quedó diciendo: Padre mío, Padre Israel y su gente de a caballo. Ciertamente, Dios te conoce. Dios sabe hasta dónde has llegado, hasta dónde puedes resistir. Confía en el Señor, porque, sabes, somos débiles, pero al depender de Dios, somos fuertes. Cuando nos sentimos agotados y agobiados, Él va a volver una realidad sus promesas. Él va a ser tu sanador. Él va a ser tu dulce refugio. Él va a ser tu roca fuerte. Él va a ser el que te renueva una vez más. Y vas a emprender el vuelo una vez más. Porque sabes, cuando eres constante, estás haciendo que Dios genere bendición para tu vida, genere madurez para tu vida y se glorifique en tu vida. Ha sido un placer. Si tú en esta hora estás atravesando un problema, una dificultad, me gustaría orar contigo y por ti. Primeramente, mi hermano, mi hermana, recuerda, no importa cómo hayas caído, hoy Dios te quiere levantar. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: buen Dios y Padre Celestial, reconozco por tu grande amor y tu grande misericordia que tú me puedes levantar, que tú me puedes sacar de esta depresión, de esta cama de hospital, de estoy enfermo, estoy angustiado, estoy triste, estoy deprimido, pero ahora pongo todo en tus manos. Te ruego, Señor, que tomes el control de mi vida. Necesito esa nueva fuerza, esa renovación, ese propósito, esa dirección, ese sentido en mi vida, Señor. Te ruego, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que seas tú guiándome, enseñándome, mostrándome el camino correcto, cómo hacer tu voluntad. Te quiero honrar, te quiero glorificar. Renuévame, levántame, Señor, que pueda vivir conforme a tus expectativas y hacer tu voluntad. En el nombre que sobre todo nombre te lo ruego, sana mi cuerpo, sana mi alma, mi mente, mi vida. Está en tus manos, Señor, y sé que no serán avergonzados los que en ti confían. Gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Y si tú, mi estimado amigo, amiga que me escuchas, nunca le has entregado tu vida al Señor, déjame decirte, el Hijo de Dios te amó tanto que dio su vida para darte una oportunidad de alcanzar salvación. Él no te obliga. Si a ti te duele en el corazón haber ofendido a Dios y quieres cambiar el rumbo de tu vida por el efecto de la palabra de Dios, puedes orar conmigo esta sencilla oración y decirle al Señor que Él haga la obra. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vas a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Con esta oración, Dios no tiene interés en un montón de palabras bien bonitas, bien dichas. Dios tiene interés en corazones sinceros, que lo que dicen con sus labios lo están sintiendo en su corazón por esa fe que la palabra regala. Ahora ahí donde estás, cierra tus ojos y diles: Señor Jesús, toda mi vida he estado lejos de ti, pero hoy he oído tu palabra y creo que tú has muerto por mis pecados. Creo que en el Calvario tú has sufrido la ira del Todopoderoso con tal de que yo sea librado de esa misma ira.
Ahora te ruego, Señor, me duele en el corazón el haberte ofendido y quiero volverme a tus caminos, quiero hacer tu voluntad. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, hazme una hija, un hijo tuyo, Señor, que pueda vivir yo para seguirte y para servirte. En tus manos pongo mi vida, en tus manos pongo mi corazón, en tus manos pongo todo lo que soy, Señor. Ten misericordia de mí y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, límpiame, cúbreme con tu sangre poderosa y seré más blanco que la nieve, sin importar mis pecados, mis crímenes, mis faltas, porque no son los méritos del hombre, no son mis méritos, es lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para mi vida. Ahora soy un hijo tuyo, una hija tuya. Muchas gracias, Jesús. Ciertamente, Dios obra maravillas. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos conociendo un poco más cada día. Recuerda, no vamos a correr, vamos a aprender, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Te damos las gracias por habernos acompañado. El equipo de producción está preparando unos nuevos cortos, pues ahí te invitamos a compartirlos, a verlos y estar siempre acompañándonos. Ha sido una bendición contar con tu presencia. Gracias a los amigos que saludaron. Que el Señor me les bendiga a todos. Bendiciones.